FM 89.1, Radio Universidad. Vamos a charlar con el licenciado Ignacio Porras, director ejecutivo de la Fundación Sanar. Buenos días, Ignacio. Leandro y Rocío te saludan. Hola, muy buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien, acá preguntándonos un poco cómo va la aplicación de esta ley de etiquetado frontal. Si nos puedes hacer una especie de balance, hace muy poquito que entró en vigencia, pero ¿cómo viene la cosa en las góndolas? A ver, si uno lo compara con otras leyes, la ley de promoción de la alimentación saludable viene bastante bien en sentido de que se reglamentó a tiempo, que se haya reglamentado a tiempo también hizo que los plazos que contempla la ley hayan corrido a tiempo también, por así decirlo. Sí es verdad que hubo ciertas cuestiones, ciertas interpretaciones que hace o que hizo el Instituto Nacional de Alimentos por encima de lo que decía la ley, que retrasaron un poco los sellos en góndola. ¿Por qué digo esto? Me atrevo a decir esto. Porque la ley exigía, a partir de un plazo, la exhibición de los sellos en los productos. Esto, a través del Instituto Nacional de Alimentos, cuando se bajó en un material para la implementación, que fue el manual de implementación que se le da a las industrias, esa exigencia de exhibir los sellos, de alguna forma se interpretó para que sea a partir de la producción de esa determinada fecha. Es decir, una cosa era encontrarnos a partir de una fecha determinada los sellos en góndola y otra cosa muy distinta es que a partir de esa misma fecha las empresas empiecen a producir con los sellos. ¿Por qué? Porque eso habilitó a que grandes empresas con grandes espaldas y mucha influencia sobre el mercado puedan acopiar un montón de stock y de esta forma enlentecer esta transición a que aparezcan los sellos en góndola. Ese es un grave problema porque, bueno, también es un tiempo que se retrasan nuestros derechos, ¿no? Básicamente, el saber qué estamos comiendo y que de alguna manera empantana lo que vemos en góndola, que a veces vemos este salpicado del mismo producto con sellos, sin sellos, que la gente por ahí agarra el sin sellos pensando que es más saludable. Entendemos que esa transición se iba a dar, pero podría haber sido más acotada. Bueno, ¿qué tal, Ignacio? Eso me pasó el otro día en la góndola, un producto que eran unas galletitas, vamos a decir, galletitas express, ¿sí? Y Sí. al lado había unas media tarde. Las famosas de agua. Las famosas de agua. Supuestamente saludables. Saludables, ¿no? Porque las saludás nada más. Estaban, la media tarde tenía el etiquetado frontal, decía exceso de grasa, exceso de sodio, bueno, todo lo que se te ocurra, y la de al lado, felizmente, no tenía ni un solo sellito, y yo dije, me parece que estamos un poquito atrasados en el etiquetado acá, ¿no? Porque me imaginé que eran más o menos productos de la misma calidad y con el mismo tipo de contenido, ¿no? Evidentemente hay una ventaja inclusive, si no pones la etiqueta es como que el que va a elegir dice, no, esta es peligrosa, vamos con esta, y es la misma y está ganando mercado, ¿no? Bueno, esto que estás planteando vos es como lo que está sucediendo en este momento de implementación de transición, que es un lío, o sea, claramente está siendo confuso y entiendo que así sea. Ahora, claramente estamos hablando de que en este momento decir que lo que no tiene sello es mejor a lo que tiene sello y no es algo que podemos afirmar. ¿Por qué? Porque la aplicación del etiquetado está en transición. Algo que generó esta distorsión en que vos veas una media tarde con sellos y otra primera marca sin sellos, justamente tiene que ver con esto de la capacidad de producción y de almacenamiento que tiene cada empresa. Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Porque las empresas más grandes suelen tener mayor cantidad de espacio para generar stock. También tienen otra presión sobre los supermercados. Básico, yo te genero por presión te genero promociones en las cuales a los dueños de supermercados se les vende un producto con cierta promoción, el segundo al 50%, y logro que el supermercado compre un gran volumen y ese depósito también sea un brazo de mi depósito como productor. Entonces, puedo seguir aumentando el stock sin estar cumpliendo la ley. ¿Por qué? Porque, bueno, el INAL dio esa interpretación que no es lo que dice la ley. Y con respecto a la fabricación y a la producción de alimentos, porque digo,
yo creo que ningún fabricante de alimentos le debe gustar tener 3 sellos en su packaging, ¿no? Que es como que da un poquito de vergüenza ajena, ¿no? Como dice, mirá lo que estás haciendo, ¿no? Digo, ¿no han cambiado las fórmulas o no estarán buscando también modificar la producción y decir, voy a hacer algo un poco más sano, quizás no es tan sabroso porque tiene menos grasa, porque le pongo menos sal? Digo, no será el mismo producto, pero ¿no cambian también la producción para evitar un sello? Completamente, y por más que ese no es el espíritu de la ley, es algo que es muy bienvenido, ¿sí? O sea, que la oferta alimentaria cambie a una oferta con menor concentración de nutrientes críticos siempre va a ser una buena noticia. Acá un poco lo anecdótico es, digamos, hay una empresa láctea que se encargó de hacer muchísimo lobby, hasta incluso presentó un amparo a través del Centro de Industria Lechero, y hoy en día se promociona en televisión libre de sellos. Claro. Hizo todo lo posible, pero bueno. Era tan fácil como poner al departamento de calidad a trabajar para darnos un mejor producto. Pero bueno, también es una cuestión de posicionamiento político, ¿no? Sí, completamente. El hecho de decir, ¿qué hacen? ¿Qué hacen con la información que tienen? ¿Qué hacen desde su lugar? Si quieren vender alimentos o quieren vender cosas coloreadas y saborizadas. Claro. Que bueno, es una decisión, pero bueno, en este marco la ley pone blanco sobre negro. O sea, querés elaborar cosas azucaradas, las podés elaborar, pero me tenés que advertir. Vos sabés que me puso un poco de mal humor todo esto del etiquetado y cómo vamos implementando a raíz de una conversación que tuve con mi hija, ¿no? ¿Qué pasó? Tiene que ver con el kiosco de la escuela, ¿sí? Otro punto también que está incluido en la ley. Claro, las golosinas y todo lo que venden en el kiosco de la escuela. Que tienen como un centro de estudiantes y dicen, por favor, chicos, el tema de la alimentación y el kiosco de la escuela no nos podemos meter porque es una concesión privada. Les dijeron así, en algo que yo digo, no, hay una ley, pará, y además tienen que empezar a cambiar la oferta de los kioscos escolares. Claro. Digo, explicar un poquito mejor, porque evidentemente hay gente que todavía no lo sabe y contesta estas pavadas. Bueno, cualquier ley es de mayor jerarquía que un contrato, claramente, ¿no? Los contratos tienen que dar en el marco de la ley vigente. Ahora, y su adecuación. Esto igual lo puede decir mejor un abogado que yo, que soy nutricionista. Pero, en este sentido, tenemos cierta complejidad con respecto a los entornos escolares. ¿Por qué? Porque vivimos en un país federal. Y eso también es una realidad. Las normas hasta ahora redactadas, sobre todo las nacionales, tienen un impacto directo en los entornos escolares del ámbito nacional. Uh-huh. Ahora bien, nosotros tenemos establecimientos educativos del ámbito provincial y del ámbito municipal. Todo lo que tiene que ver con comedores escolares, es decir, con los establecimientos educativos que dan de comer, sea la copa de leche, el almuerzo, una merienda, a los alumnos y alumnas, tiene que acatar la ley. Pero, ¿qué sucede con los espacios libres de sellos en términos generales, como los entornos educativos libres de sellos? Acá también un poco importa qué es lo que hace la provincia. Bien, es decir, el gesto de adherirse, por más que no sea necesaria una adhesión, porque no se requiere una adhesión de la provincia, sí se requieren normas complementarias que de alguna manera sea a través del Consejo Escolar, por ejemplo, que bajen de alguna forma la normativa y que sea de cumplimiento. Claro, te vamos a ser sinceros. En realidad yo pensé que esta nota hubiese sido adecuada también con alguien encargado, algún director del área de alimentación de las escuelas, y plantearlo desde la aplicación de la ley y quién va a controlar esto, ¿no? Y rápidamente llegó la respuesta de nosotros no tenemos nada que ver con esto. O sea, son concesiones, es un espacio que no está gestionado por la provincia. Entonces, me parece que empieza a aparecer, ¿quién va a controlar el kiosco que nos iba vendiendo palitos al lado, por ejemplo? Claro, bueno, por eso, justamente ahí, como sociedad podemos instrumentar distintas cuestiones. Uno puede tener, porque acá la idea no es enfrentar a la comunidad educativa, no es que madres y padres vayan y se peleen con los directivos. Muchos directivos tal vez
pueden no conocer que esta norma está en vigencia. Entonces, siempre pensar que del otro lado, o sea, dar lugar a la duda, ¿no? Que del otro lado no hay conocimiento, que eso puede ser. Entonces, se pueden redactar cartas explicando la situación, cuándo fue sancionada la ley, qué contempla la ley, cuáles son los artículos que hablan del entorno educativo como un entorno para mejorar desde la alimentación, porque todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con educación alimentaria nutricional también es de incumbencia nacional, y eso ya se está empezando a modificar, primero con la capacitación docente, que ya hay cursos dando, o sea, capacitaciones que se están otorgando a docentes, y después se tiene que modificar la currícula, pero eso es del ámbito nacional, y eso tarde o temprano va a llegar a todos los establecimientos educativos. Pero sí, y esto lo digo como una cuestión, si hay algún legislador o legisladora de las provincias escuchando, es importante que tomen cartas en el asunto y que de alguna manera propicien la redacción de normas complementarias o de normas que acompañen la implementación de la ley nacional para que sea más fácil instrumentarla. ¿Por qué? Porque uno a través de una norma complementaria o de una ley de adhesión establece responsables. Esto mismo que estás diciendo, que estamos necesitando, ¿quién fiscaliza? ¿Quién se asegura que se implemente? Hay un régimen sancionatorio de cuántos son las multas. Todo eso se puede redactar perfectamente en normas complementarias, de acuerdo al área, educación, desarrollo social, o sea, el Ministerio de Desarrollo Social, de la provincia, por ejemplo, o directamente a través del Poder Legislativo o Ejecutivo, impulsar una ley de adhesión que contemple todos estos puntos. Hay un límite, ¿no?, con la cantidad de etiquetas que pueden aparecer en los productos que se venden en los kioscos escolares. Directamente, si tiene al menos una etiqueta, no puede ingresar. No puede venderse, no puede ofrecerse, no. El kiosquero va a tener que empezar a pensar que compra, lo lleve desde su casa. Claro. Eso es una cosa, bueno, fue comprado con padre, madre o tutor, es otra cosa. Y muy distinto es que el entorno sea lo que te propicie, ¿no?, a consumir. Muy distinto. Entonces, acá lo que estamos tratando es de hackear un sistema que está enfermando chicos y chicas. Claro. Entonces, es importante que entren alimentos a los establecimientos educativos, no cosas comestibles. Y eso es importante y lo tenemos que entender todos. Sí, es esto que les decía, acá no es necesario que haya una guerra dentro de la comunidad educativa, sino que todos tenemos que tratar de tirar para el mismo lado, entendiendo que lo tenemos que hacer juntos por la salud de niños, niñas y adolescentes, de absolutamente todos. Y nunca va a ser un buen ejemplo que se estén peleando los adultos. Hay formas de presentar la información, hay formas de sensibilizar a personas en lugar de decisión con la información clara. Hay evidencia publicada a nivel nacional que sustenta, acá no se trata de opiniones, hay una ley aprobada basada en la mejor evidencia científica disponible. Entonces, desde ese lugar, con la evidencia en mano, con una buena carta, grupos de padres, grupos de madres, tal vez hay incluso en redes sociales circulando modelos de carta. Y si no, preguntando, nosotros siempre nos ofrecemos a que nos escriban por la red social, porque por ahí se genera un intercambio y podemos contribuir a que tengan herramientas para poder solicitar estos cambios. Vos desde la Fundación Sanar, ¿no? Digo, también Exacto. para... Así que nos dejen las redes también, ¿no? Exacto, eso pueden ingresar y nos escriben y hacemos un intercambio, porque es una cuestión de que entendemos el proceso de implementación no es sencillo, es una ley que es muy ambiciosa, pero porque justamente viene a cambiar los entornos que tenemos completamente naturalizados y que nos están enfermando. Tal cual. Tal cual, no, impecable todo lo que nos estás contando. Ya hablamos del lado de los responsables, ¿no?, de aplicar la ley. Quiero preguntarte, y ya como nutricionista, del lado de los consumidores, de uno que va a las góndolas y demás y quiere tratar de cambiar de hábitos, empezar a comer mejor, y teniendo en cuenta que casi todos los productos van a presentar etiquetas negras, en el día a día, ¿cómo puedo hacer si yo sigo consumiendo esos productos?
Para que el impacto no sea tan perjudicial en la salud. ¿Qué se puede hacer? En líneas generales, la recomendación general, cuanto menos paquetes, mejor, ¿no? Esto, cuanto más natural y mínimamente procesada es la alimentación, genial. En caso de que sea procesado, lo procesado en casa, por lo menos a nosotros, nos permite elegir los ingredientes, calidad, origen, lo que sea. Entonces, al intervenir, sabemos lo que estamos comiendo. En cuanto a los paquetes, pensando en un escenario del etiquetado frontal 100% implementado, es decir, que la galletita que no tenga sello sabemos que es porque no le corresponden, por ejemplo. Y que tenga el sello adelante, ¿no? Porque hay muchas Exacto. que ponen el sello atrás. Otro tema. Ni aclaraciones sobre los sellos que tampoco están permitidas. Pero bueno, en cuanto a la elección de, por ejemplo, uno tiene ganas de comerse un ultraprocesado dulce, bueno, quiere elegir, el que menos cantidad de etiquetas tenga dentro de la misma gama, se supone que es más saludable porque tiene menor concentración de nutrientes críticos. Bien, ¿qué tenemos o qué nos trae esta ley en particular con respecto a lo dulce? Y por eso esto te decía el ejemplo de un ultraprocesado dulce. Antes nosotros no teníamos idea de la cantidad de azúcar que tenía un producto. Estaba todo inmerso en la tabla nutricional dentro de los carbohidratos. Hoy en día esta ley exige la declaración de azúcares totales y añadidos. Entonces, ante igual presencia de sello exceso en azúcares, podemos dar vuelta a la tabla y elegir el producto que menos concentración de azúcares tenga. Ante la presencia de exceso de sodio, podemos elegir el producto que menor concentración de sodio tenga, porque ahora esa información está disponible. Azúcar, edulcorante mata azúcar, porque uno ve que el producto alternativo que tiene edulcorante también tiene el sello que dice que no es recomendable en niños porque tiene exceso de edulcorante. Entonces, pero quizá uno piensa... tampoco en adultos, ¿eh? No. Los edulcorantes no son recomendados, no son recomendables. Son recomendados, pero no son recomendables para nadie. Son un aditivo sensorial, simplemente. El que cree que el edulcorante le da solución al consumo de azúcar está cayendo en una trampa. O sea, la mejor estrategia para mejorar el consumo de azúcar es bajar la expectativa de dulzor. Ajá. Y esto incluso se puede hacer si alguien está consumiendo edulcorantes. Y es primero ser consciente cuánto dulce estás comiendo, es decir, te tomás una taza de café, ¿cuántas cucharadas de azúcar le agregás? ¿O cuántos sobres de edulcorante le agregás? ¿O cuántas gotas? Lo que sea. Cuando sos consciente de esa medida, empezar a reducirla de manera muy gradual. No es necesario que hagas cortes enormes. Pues las cucharadas de azúcar, restar de a media cucharada de azúcar cada 7 o 10 días, que es lo que tardan las papilas gustativas en renovarse. De esa forma vas a estar bajando, digamos, la expectativa de dulzor de lo que vos estás queriendo consumir de una forma amable para con uno mismo, porque si pasas de 3 a 0 vas a tirar el café. Claro, porque es como una adicción, ¿no? Claro. Pasa lo mismo con la sal también. Es que se puede hacer la misma estrategia con la sal, siempre. Y uno toma conciencia de cómo se imprimen estos sabores, estos grandes umbrales del dulzor o de la sal, cuando, por ejemplo, no sé, almorzamos o cenamos con una gaseosa, sea con edulcorantes o con azúcar, y es muy difícil que la fruta de postre la sintamos dulce. Y eso tiene que ver con la saturación del umbral. ¿Por qué? Por el producto ultraprocesado. Entonces, todo lo que podamos hacer desde nuestro lugar como consumidores y consumidoras para bajar la expectativa de dulzor nos va a permitir, primero, tener mayor autonomía en cuanto a las elecciones. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque generalmente cuando no te resulta dulce una fruta porque almorzaste o cenaste con una gaseosa dietética y posiblemente te vas a ir al heladito o al chocolatito o al postrecito lácteo súper endulzado. ¿Por qué? Porque la fruta no te resulta dulce. Al no resultarte dulce no cataloga como postre. Está bueno esto que decís de ser consciente, ¿no? Y de verlo. A mí me pasa mucho o me impacta mucho cuando te ponen la comparativa. Un vaso de gaseosa son tantas cucharadas de azúcar que te estás tomando. Eso es como impactante. A veces hay que impactarse un poco para tomar conciencia y que todo sea progresivo. Exacto. Y insisto, lo podemos hacer de manera amable. No es necesario que seamos ni reactivos ni que sea de un momento para el otro. Podemos transicionar
a sabores más sutiles, tanto en la sal como en los azúcares. Perfecto. La verdad que... Pasaría todo el día hablando. Sí, ya lo vamos a molestar de nuevo en algún momento porque evidentemente es mucho lo que hay que hacer y además la difusión me parece que en todo esto, como decía, una carta, una buena explicación, un padre quilombero, todo cambia esta realidad. Exacto. Bueno, pasanos las redes, Ignacio, así te seguimos. Pueden seguirnos en sanar.nutrición, en Instagram, está también la página web que vamos subiendo toda la información actualizada. Ahí se pueden acercar y tienen todo nuestro trabajo en las distintas políticas públicas para mejorar los entornos. Excelente. Perfecto. Ignacio, un saludo muy grande y bueno, que se aplique bien la ley. Gracias. Un abrazo para los dos. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.